Segunda parte. Un gran castigo universal. Las profecías referentes a la gran punición, que precederá a un extraordinario triunfo de la Iglesia, son innumerables. Todas convergen hacia el mensaje de Fátima, que es su confirmación, hecha por la propia Virgen Madre de Dios. Es posible observar algunas características de las mismas. 1. No se contradicen unas con las otras, sino que se completan y se amplían. 2. El castigo vendrá de una manera inesperada, cuando todo parezca perdido. 3. Será terriblemente exterminador. 4. Además de guerras, epidemias o convulsiones naturales, habrá una intervención directa y visible de los demonios y de las legiones angélicas. 5. El triunfo de la causa católica se producirá con un gran golpe de la providencia, y la revolución caerá desplomada instantáneamente. Santa Hildegarda, 1098 a 1180. En manos de nuestros enemigos, la vara de hierro destinada a vengar al Señor. El Señor pondrá en manos de nuestros enemigos la vara de hierro destinada a vengarlo. Cuando se haya perdido enteramente el temor de Dios, guerras atroces y crueles se sucederán a porfía. Una multitud de personas serán por ellas inmoladas, y muchas ciudades se convertirán en montones de ruinas. Así como el hombre gana por su fuerza sobre la debilidad de la mujer, y el león supera a todos los animales, del mismo modo, algunos hombres, de una ferocidad sin igual, suscitados por la justicia divina, se burlarán del reposo de sus semejantes. Así ha sucedido desde el principio del mundo. El Señor volverá a poner en manos de nuestros enemigos la vara de hierro, destinada a vengarlo cruelmente de nuestras iniquidades. Santa Brígida de Suecia, 1303 a 1373. Que vaya con mi arado al mundo, y no perdone a cristianos ni a gentiles. Amenaza del Señor contra los malos. Esposa mía, dime qué te parece el mundo. Paréceme, Señor, respondió la santa, un saco derramado al cual acuden todos y sin cuidarse de lo que puede venir, como quien va de carrera. Justo es, respondió el Señor, que vaya con mi arado al mundo, y no perdone a cristianos ni a gentiles, a mozos ni a viejos, a pobres ni a ricos, sino que cada cual será juzgado según sus obras y morirá en su pecado, pero quedarán algunas casas porque todavía no es el fin. El hombre es más pronto para pecar que el demonio para tentarlo. Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Si en mí cupiera turbación y pesar, dijo Jesucristo, con razón podría decir ahora, me arrepiento de haber hecho al hombre. Porque éste se ha vuelto un animal que por su gusto se pone en la red, y por más voces que se le den, sigue el apetito de su voluntad y ya no es menester que el demonio tiente con violencia, sino que el mismo hombre se adelanta a la malicia del demonio. Son ya los hombres como perros de caza, que al principio los llevan de traílla, y acostumbrados después a coger y despedazar los animales, se anticipan a los cazadores en acudir a la presa. Así el hombre que tiene su placer en estar pecando, es más pronto para pecar que el demonio para tentarlo. Y no es mucho que los hombres hagan esto, pues aquellos mismos que por su primacía o dignidad eran los que solían y debían aplacar a Dios, han caído mucho de su santidad y buen ejemplo. Nuestro Señor amenaza a los pecadores de todo el mundo. Quéjome de que os habéis apartado de mí y creído al demonio, enemigo mío. Nuestro Señor Jesucristo, varón de incomprensible hermosura y Señor de inmenso poder, sentado en su trono, teniendo cerca de la Nuestra Señora radiante de gloria, amenaza a los pecadores de todo el mundo con estas palabras. Oíd vosotros todos, los enemigos míos que vivís en el mundo, pues no hablo a mis amigos que hacen mi voluntad. Oíd, clérigos todos, arzobispos y obispos y cuantos hay de inferior en la Iglesia. Oíd religiosos de cualquier orden que seáis. Oíd reyes y príncipes, y todos los jueces de la tierra y todos los vasallos. Oíd, reinas y princesas, señoras y esclavas, y todos de cualquier condición y categoría que seáis, grandes y pequeños que habitáis la tierra, oíd las palabras que ahora os digo yo mismo que os crié. Quéjome de que os habéis apartado de mí y creído al demonio, enemigo mío.
habéis quebrantado mis mandamientos y seguido la voluntad del demonio, y obedecéis a sus inspiraciones, sin tener en cuenta que yo, Dios inmutable y eterno y criador vuestro, bajé de los cielos a las entrañas de la Virgen, tomé carne de ella y habité con vosotros. Por mí os abrí el camino y manifesté la doctrina por medio de la cual iríais al cielo. Me desnudaron y azotaron, fui coronado de espinas y tan cruelmente extendido, que casi se deshicieron los tendones y coyunturas de mi cuerpo. Oí todo linaje de oprobios y por vuestra salvación, padecí una muerte ignominiosa y amarguísimo dolor de corazón. Nada de esto consideráis, enemigos míos, porque estáis alucinados, y así lleváis con engañosa suavidad el yugo y carga del demonio, y vivís en la ignorancia. Ni sentís ese yugo hasta que viene el dolor, con una carga interminable, ni os basta nada de esto, sino que es tanta vuestra soberbia que si pudierais subir hasta mí, lo haríais de buena gana, y es tanta la sensualidad de vuestra carne, que mejor quisierais carecer de mí, que dejar vuestro desordenado deleite. Vuestra codicia también es insaciable como un saco horadado, porque nada hay que pueda satisfacerle. Por consiguiente, juro por mi divinidad, que si morís en el estado que ahora estáis, nunca veréis mi rostro, sino que por vuestra soberbia os sumergiréis tan profundamente en el infierno, que todos los demonios estarán sobre vosotros, afligiéndoos incansablemente. Por vuestra lujuria seréis llenos del horrible veneno del demonio. Y por vuestra codicia os llenaréis de dolores y de angustias, y seréis participantes de todos los males que hay en el infierno. Oh, enemigos míos, abominables, degenerados y desgraciados, sois a mis ojos como el gusano muerto en el invierno. Haced pues lo que queráis, y prosperad ahora. Pero yo me levantaré en el estío, y entonces callaréis, y no os libraréis de mi mano. San Vicente Ferrer, 1350 a 1419. Veréis una señal y no la conoceréis. Mujeres vestirán como hombres y los hombres vestirán como mujeres. La siguiente profecía fue dicha en un sermón en Barcelona el 13 de septiembre de 1403, sobre el tema, Timete Deum. Vendrá un tiempo que ninguno lo habrá visto, llorará la Iglesia, las viudas se levantarán hiriendo sus pechos y no encontrarán consuelo. Ahora está lejos, pero llegará sin falta y muy cerca de aquel tiempo en que dos empezarán a hacerse reyes. Sus días no se alargarán mucho. Llorad viejos y ancianos. Suplicad, llorad si algunos sois testigos de estruendo tan grande, de modo que ni fue, ni será, ni se espera ver otro mayor, sino el que se experimentará en el juicio. Pero la tristeza se convertirá en gozo. El Rey de los Reyes, el Señor de los Señores todo purificará y renovará. La Francia, con su orgullo, será del todo abatida. Su príncipe, ay, que si las bandas lo vieran se aterrarían. La Casa Santa, las vuestras y las de toda España prevendréis y dispondréis la justicia. Los días no distarán, están ya a las puertas. Veréis una señal y no la conoceréis. Pero advertid que en aquel tiempo las mujeres vestirán como hombres y se portarán según su gusto y licenciosamente. Los hombres vestirán vilmente como mujeres. Fray Jerónimo Botín, 1420. Predice con muchos detalles la Revolución Francesa y el asesinato de los reyes. Pero antes que él haya establecido su imperio, aquel que no haya doblado su rodilla delante de Baal, que huya de en medio de Babilonia, dice el Espíritu. Que cada cual piense en salvar su vida, porque he aquí el tiempo en que el Señor debe, por la grandeza de sus venganzas, manifestar la grandeza de los crímenes de que ella está manchada. Dios va a hacer caer sobre ella los males con que ha oprimido a los otros. El Señor ha presentado por la mano de esta ciudad impía, desoladora de los pueblos, asesina de sus sacerdotes, de sus reyes y de sus propios hijos, el cáliz de sus venganzas a todos los pueblos de la tierra. Todas las naciones han bebido del vino de su furor y han padecido todas las agitaciones de su cautiverio y de su barbarie. Mas en un momento Babilonia ha caído, y se ha hecho pedazos en su caída, ha dicho el Espíritu. Todo esto sucederá para apurar a los buenos, y perder a los malos, hacer honor a la Iglesia de Dios, hacer temer y servir al Señor.
Tales son las palabras que el Espíritu ha manifestado a su siervo Jerónimo, y que él ha escrito por orden suya, y cuya verdad en el tiempo será reconocida. Así sea. Sor María Desvalles, 1590 a 1656. María Desvalles, en el siglo XVII, nos anuncia, ella también, el juicio del mundo por el fuego. Será un diluvio de fuego, precursor del diluvio de gracias del reino de Espíritu Santo, que nuestro Señor le anunciaba por estas palabras: Spiritus Domini, replevit orbem terrarum. Lo que se entiende del tiempo, cuando el Espíritu Santo pondrá el fuego del amor divino sobre toda la tierra, y en que hará su diluvio. Porque hay 3 diluvios, los 3 son tristes, y que son enviados para destruir el pecado. El primer diluvio es el del Padre Eterno, que ha sido un diluvio de agua. El segundo es el diluvio del Hijo, que ha sido un diluvio de sangre. El tercero es el de Espíritu Santo, que será un diluvio de fuego. Más será triste como los otros, porque encontrará mucha resistencia y cantidad de madera verde, que será difícil de quemar. 2 ya han pasado, pero el tercero permanece, y como los 2 primeros, han sido predichos largo tiempo antes de que llegaran, así el último, solo Dios conoce el tiempo. Venerable Bartolomé Olzaucer, 1613 a 1658. El venerable Bartolomé Olzaucer, después de predecir la Revolución Francesa, Napoleón y su caída, dice: en medio de esto, la paz no se habrá aún restablecido definitivamente, pues de todos lados conspirarán los pueblos en favor de la República. Y así se verán todavía terribles calamidades por todas partes. La Iglesia y sus ministros serán hechos tributarios, los príncipes serán derribados, los monarcas, muertos y sus vasallos entregados a la anarquía. El Omnipotente, entonces, intervendrá con un golpe admirable que nadie en el mundo puede imaginarse. Y aquel poderoso monarca que debe venir de la parte de Dios reducirá a nada la República, subyugará a todos sus enemigos, destruirá el imperio de los franceses, y reinará de oriente a occidente. Lleno de celo por la verdadera Iglesia de Cristo, unirá sus esfuerzos a los del futuro pontífice por la conversión de los infieles y herejes. Bajo semejante pontífice, será menester que el reino de Francia y las otras monarquías se pongan de acuerdo después de las sangrientas guerras que las habrán desolado, y que bajo la dirección de aquel gran Papa emprendan la conversión de los infieles. Y así todas las naciones vendrán a adorar al Señor su Dios. En la interpretación del Apocalipsis, capítulo 2, versículos 7 al 13, dice: porque si bien en la quinta edad no vemos por todas partes sino las más deplorables calamidades, devastado todo por la guerra, oprimidos los católicos por los herejes y malos cristianos, la Iglesia y sus ministros hechos tributarios, trastornados los reinos, muertos los monarcas, atormentados los vasallos y conspirando todos los hombres por erigir repúblicas. Se hace un cambio admirable, por la mano de Dios Todopoderoso, tal que nadie pueda humanamente imaginárselo. Pues este monarca poderoso que vendrá como enviado de Dios, destruirá las repúblicas hasta los cimientos, someterá todo a su poder y empleará su celo en favor de la verdadera Iglesia de Cristo. Todas las herejías serán relegadas al infierno. El imperio de los turcos será destruido y aquel monarca reinará de oriente a occidente. Todavía sobre el castigo, durante 3 días, la tierra será sumergida en la obscuridad más completa. Como antaño en Egipto, el ángel exterminador abatirá a todos aquellos que se han levantado con odio satánico contra la Iglesia y los sacerdotes. Los 3 días de tinieblas son anunciados en varias profecías, con muchísima semejanza, prácticamente se repiten. Padre Nectou, 1777. Sobre el gran castigo dice: se formarán en Francia 2 partidos que se harán una guerra a muerte. Uno será mucho más numeroso que el otro, pero será el más débil el que triunfará. Habrá entonces un momento tan espantoso que se creerá que es el fin del mundo. La sangre correrá en muchas grandes ciudades. Los elementos serán levantados, será como un pequeño juicio.
Perecerá en esta catástrofe una gran multitud, mas los malos no prevalecerán. Ellos tendrán la intención de destruir enteramente la Iglesia. El tiempo no les será dado. Se estará cerca de esta catástrofe cuando Inglaterra comenzare a estremecerse. Se sabrá con este signo, como se sabe la proximidad del verano cuando la higuera comienza a brotar. Inglaterra, a su vez, sufrirá una revolución más terrible que la Revolución Francesa, y ella durará bastante tiempo para que Francia tenga el tiempo de serenarse. Será Francia que ayudará a Inglaterra al restablecimiento de la paz. Durante este trastorno espantoso que, parece será general y no para Francia únicamente, París será enteramente destruida, no sin que aparezcan signos que darán a los buenos tiempo de huir. Y su destrucción será tan completa, que 20 años después, los padres paseando con sus hijos sobre las ruinas y respondiéndoles a ellos dirán: había allí una gran ciudad, mas a causa de sus crímenes, Dios la ha destruido. Las profecías que mencionan o se refieren a la destrucción de París son abundantes. Bernardo Rembert, 1689 a 1783. Sobre el castigo. Se puede escapar a muchas pruebas rezando al Padre de la Misericordia y a Jesucristo, a quien es honor y toda gloria. Las gentes se ríen de mí diciendo, que soy un pobre Spielmann. Pero vendrá el tiempo en que mis palabras se cumplirán. Los hombres serán ingeniosos para hacer cosas maravillosas, y llegarán a olvidar a Dios. Se burlarán de Él, porque se creerán todopoderosos a causa de sus carruajes, que recorrerán el mundo sin ser arrastrados por caballos, de suerte que se calcularán las distancias a vuelo de pájaro. Su orgullo los llevará a reírse de los signos del cielo, y no los tomarán en consideración. Un hombre surgirá y despertará al mundo dormido, golpeando con voz fuerte a los orgullosos y destruyendo los sabios. Y porque el orgullo y la voluptuosidad y las modas lujosas son tan grandes, Dios castigará al mundo. Lloverá veneno sobre las cosechas, lo que traerá gran hambre en los países, al punto que miles y miles de personas atravesarán el océano en busca de patrias más dulces. Los hombres imitarán a los pájaros, querrán volar como ellos, pero Dios confundirá su suficiencia como a Babilonia. Yo veo también la muerte de los profanadores sacrílegos y la ruina de los reyes. Tendrán un castigo tan severo, por haberse atrevido en su insolencia a atacar a Dios y haber creído en su pobre inteligencia, que podrían romper los designios de Dios Todopoderoso. Porque llevando el nombre de Dios sobre los labios, escondían al diablo en su corazón. Venerable Isabel Canor y Mora, 1774 a 1825. El 15 de octubre de 1818 tuvo una visión. De repente yo vi el mundo en completa revolución, el orden y la justicia no reinaban más. Los 7 pecados capitales eran llevados en triunfo. Por todos lados se extendía la injusticia, la mentira, el libertinaje y toda suerte de iniquidades. El día de la fiesta de San Pedro del año de 1820, tuvo otra visión. Todos los fieles que hubieran guardado en su corazón la fe de Jesucristo, así como los religiosos y religiosas que conservaren fielmente el espíritu de su instituto, se verán amparados bajo estos árboles y librados del horrible castigo. Pero, ay de los religiosos que no observen sus reglas. Ay de todos los sacerdotes indignos del Todopoderoso. Ay de los sacerdotes que se dan al libertinaje. Ay de los que se dejen elevar al máximo por la moderna filosofía, condenada por la Iglesia. Estos miserables, por su detestable conducta, negados a la fe de Jesucristo, perecerán bajo el brazo exterminador de la justicia de Dios, de la cual nadie escapará. Repentinamente se levantó un viento violento e impetuoso, cuyo silbido se parecía al rugido de un león. El terror y el espanto se esparció entre los hombres y hasta entre los animales. Todos los hombres se rebelarán, se matarán y se despedazarán sin piedad. Durante este sangriento combate, la mano vengadora de Dios caerá sobre aquellos desgraciados, y por su omnipotencia castigará el orgullo y la temeridad de los mismos.
Se servirá del poder de las tinieblas para exterminar a estos hombres sectarios, impíos que quisieron echar por tierra la Iglesia y destruirla hasta sus cimientos. Estos hombres mismos, en su audaz malicia, pretenden hacer bajar a Dios de su trono supremo. Pero Él se reirá de ellos, y a una señal de su mano poderosa, castigará a estos pérfidos y a estos blasfemos, permitiendo las potestades tenebrosas que salgan del infierno. Legiones de demonios atacarán y dañarán a las familias, a las propiedades. Inmensas legiones de demonios recorrerán el mundo entero. Y por las grandes ruinas que causarán, ejecutarán las órdenes de la divina justicia. Todos atacarán y dañarán a las familias, a las propiedades, a las ciudades, a los pueblos, a las casas, y nada será perdonado de lo que hay en la tierra, permitiendo Dios que estos psicofantes sean castigados por creer tanto en estos demonios, dándoles una muerte rápida y bárbara, porque voluntariamente se sometieron al poder del infierno, haciéndose con éste aliados contra la justicia divina. A fin de que mi pobre espíritu se penetrase bien de este sentimiento de la justicia divina, se me mostró la prisión. Vi entonces abrir una sombría y espantosa caverna de fuego de donde salía una multitud de demonios, que habiendo tomado la forma de hombres bestias, venían a infestar el mundo, dejando por todas partes solo carnicería y ruina. Felices los buenos y verdaderos católicos. Ellos tendrán en su favor la poderosa protección de los apóstoles Pedro y Pablo, que velarán sobre sus personas a fin de que no se les cause ningún daño, ni a sus bienes, ni a ellos mismos. Los malos espíritus devastarán los lugares donde Dios haya sido ultrajado, blasfemado y tratado de una manera sacrílega. Estos lugares serán arruinados, aniquilados, de ellos no quedarán ruinas ni vestigios. Religiosa trapista de Notre-Dame des Gardes, 1828. El 1 de noviembre de 1816, la religiosa tiene la siguiente visión. Él me dijo: «¿Veis los crímenes que se cometen? Nadie puede contener mi brazo vengador. Voy a castigar a Francia para bien de unos y desgracia de otros». En aquel momento vi una nube tan negra que me dejó espantada. Cubrió toda Francia y en aquella nube oí voces confusas que gritaban: «¡Viva la República, y viva Napoleón, y viva el gran monarca que Dios nos guarda!». Al mismo tiempo se dio un gran combate, pero tan violento, como jamás se ha visto semejante. La sangre corría como cuando la lluvia cae muy fuerte, sobre todo desde el sur al norte, porque el oeste me pareció más tranquilo. Los malos querían exterminar a todos los ministros de la religión de Jesucristo y a todos los amigos de la legitimidad. Ya habían hecho perecer a un gran número y anunciaban victoria, cuando de repente los buenos fueron reanimados por un socorro de lo alto, y los malos fueron derrotados y confundidos. El tiempo de todos estos trastornos no será superior a 3 meses, y el de la gran crisis en que los buenos triunfarán no será sino en un momento. Cuando los malos hayan repartido una enorme cantidad de libros perversos, estos acontecimientos estarán próximos. En el instante en que ellos ocurran, todo entrará en orden y todas las injusticias, de cualquier clase que sea, serán reparadas. Lo que irá a ser muy fácil, por cuanto la mayor parte de los malvados habrán perecido en el gran combate, y los sobrevivientes estarán tan asustados del castigo de sus compañeros que nada podrá impedirles reconocer el dedo de Dios y admirar su omnipotencia. Muchos se convertirán. La religión florecerá enseguida de la manera más admirable. Yo he visto cosas tan bellas a este respecto que no encuentro expresiones para describirlas. Visión del 6 de enero de 1820. Eran las 4 de la mañana cuando perdí todas mis facultades y no sé en qué terminó mi oración. Me encontré transportada a un sitio tan vasto que me pareció abarcar todo el universo. Vi entonces por segunda vez aquellos árboles de que ya he hablado otra vez, pero me parecieron más grandes que la primera. Tenían ramas de una extensión inmensa, pero estas ramas estaban inclinadas hacia la tierra y parecían casi muertas. Sin embargo, a pesar de su poco vigor, aquellos árboles se agitaban de una manera tan rápida y tan regular
que parecían temblar y querer invadirlo todo. Oí entonces numerosas voces que gritaban con un tono horrible y en un momento me creí medio muerta. Pero mi miedo fue aún mayor, cuando oí las mismas voces que decían: «Somos vencedores, tenemos la victoria». En aquel instante en que las voces dejaban oír aquellas palabras, vi de repente que el cielo se convertía en profunda noche. Jamás he visto nada tan oscuro. Aquella oscuridad fue acompañada de un trueno, que me pareció venir de las 4 partes de la tierra. Me es imposible pintaros cuál fue mi espanto. El cielo se convirtió enteramente en fuego y de todos los lados salían inflamadas flechas. Se sentía un ruido tan horrendo que parecía anunciar la ruina completa del mundo. Divisé entonces una nube roja color de sangre de buey, que rodaba hacia todos lados, produciéndome mucha inquietud el no saber qué significaba. Luego pude ver una multitud de hombres y mujeres que tenían rostros asustantes, y se entregaban a toda clase de crímenes. Vomitaban horribles blasfemias contra lo que hay de más sagrado en el cielo y en la tierra. Sentí una pena tan grande, como la que experimenté otra vez al escribir esto. Lo que me sorprendió fue ver a la cabeza de esos desgraciados, induciéndolos al mal, a aquellos que precisamente por su estado habrían debido inducirlos al bien. Entre estos había uno a quien no nombraré, el cual sufrirá la misma pena que los otros, a causa de su reprobable filosofía. El tiempo os lo dirá, cuando estos crímenes sean conocidos y castigados. El trueno retumbaba aún en los aires de una manera penosa, cuando oí una voz que me dijo: «Mi cólera caerá sobre aquellos que la han hecho estallar, ellos desaparecerán en un momento». Todo el universo quedará admirado al saber la destrucción de la más soberbia ciudad, y digo soberbia por sus crímenes. La abomino. Los 2 árboles que tú ves, ella los ha engendrado. Sus ramos representan a todas las naciones que ha envenenado con su malvada filosofía, que la impiedad reparte por todo el mundo. Esta maldita Babilonia se ha embriagado con la sangre de mis santos, quiere seguir derramándola y también la de un príncipe. Ella colmará estos terribles sucesos y yo le haré beber el vino de mi cólera. Todos los males caerán a la vez sobre ella y en un solo instante. Yo no oí más la voz, pero sí un ruido espantoso. La gruesa nube se dividió en 4 partes que cayeron a la vez sobre la gran ciudad, y en un instante quedó ardiendo. Las llamas que la devoraban se elevaron en los aires, y enseguida no vi más que una vasta tierra negra como el carbón. San Gaspar del Búfalo, 1786 a 1836. Toda suerte de desgracias a la ciudad de Roma, especialmente masacres de sacerdotes, las cuales no deberían terminar sino después de una carnicería de 4 días, particularmente del lado de la puerta de San Juan. El proceso de beatificación nos hace saber que pronostica la exterminación de los perseguidores impenitentes de la Iglesia al cabo de 3 jornadas. Aquel que sobreviva a los 3 días de tinieblas y de espanto, creerá haber quedado solo sobre la tierra, porque ella estará cubierta de cadáveres.